¿Verdad? Les damos un fuerte aplauso, un caluroso aplauso, ¿verdad? Este techo produce el calor y nosotros las palmas, por eso es caluroso. Bien, es una bendición que estén aquí. Vamos a escuchar palabra del Señor en labios de un siervo de Dios que fue llamado a este ministerio. Él viene desde la República Dominicana. Él es el profeta Elías Marte, a quien le damos la bienvenida. Por favor, pastor, véngase rapidísimo, que queremos escuchar palabra de Dios, ¿verdad? ¿Alguien quiere escuchar palabra de Dios? No lo escuché. ¿Alguien quiere escuchar palabra de Dios? Amén. Amén, amén. Bendiciones para todos. ¿Cómo están ustedes? Levante la mano los que están bendecidos en esta hermosa mañana. Me siento contento y honrado de estar una vez más con ustedes. Gracias a Dios, gracias a los padres espirituales de esta hermosa casa, Pastor Josué Pérez Pardo y su esposa. Y gracias a ustedes también por estar acá. Quiero que se levante su momento, por favor. Póngase sobre sus pies y vamos a lecturar la palabra del Señor para que de inmediato entremos en materia de la palabra de Dios. Usted acabó de confirmar con un amén que usted quería escuchar palabra de Dios. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto eso? Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Digan conmigo: de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que la palabra de Dios para nuestro ser es más importante que el pan que podemos nosotros comer. La palabra de Dios sana, la palabra de Dios restaura, la palabra de Dios edifica, la palabra de Dios liberta, la palabra de Dios redirecciona nuestra vida, la palabra de Dios nos conecta con Dios. Alguien diga amén a eso. Estamos en Mateo, en el capítulo 11, versículo de número 20. Queremos hablar en esta mañana acerca de un tema que el Señor está poniendo en mi corazón. Y antes de mencionarles el tema, yo quiero que todos los que alguna vez han recibido alguna sanidad, algún milagro del Señor, algún toque del Espíritu Santo, levante la mano al cielo. No le veo, levante su mano. Los que están ahí atrás a distancia también, hágale a su mano para verle. ¿Cuántos han recibido algún milagro de Dios? Pues eres bienaventurado. Diga conmigo: soy bienaventurado. Ahora diga conmigo: mi milagro tiene propósito. Otra vez: mi milagro tiene propósito. Tiene propósito. Bien, entonces comenzó a reconvenir. Estamos en Mateo 11, 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Verso 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Yo quiero que así levanta tu mano y diga: Señor, la razón por la que yo estoy en este lugar eres tú. La razón por la que estoy aquí eres tú, Señor. No vine a escuchar palabra de hombre, dígaselo. Vine a escuchar tu palabra, Señor. Habla conmigo a través de la misma. Amén. Amén. Siéntese, por favor.
y regale un aplauso al Dios eterno que suba al cielo. Con gloria a Dios se escucha más bonito. Con otro gloria a Dios se escucha mejor. Aleluya. Aleluya. Jesús comenzó a movilizarse después de su bautismo y después del ayuno. En el poder del Espíritu Santo comenzó a movilizarse a las provincias, a los pueblos, a las aldeas, y donde quiera que había necesidad, Jesús se movía y sanaba a los enfermos, libertaba a los oprimidos, perdonaba a los pecadores y aceptaba y aún tocaba y abrazaba a los leprosos, a los ladrones y a las prostitutas. Esto que comenzó a hacer nuestro Señor comenzó a revolucionar al mundo hasta el sol de hoy, de tal manera que las generaciones han dicho, están diciendo y dirán: nunca nadie fue, ni es, ni será como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Levante la mano y grítele gloria a Dios. El asunto que cuando Jesús comenzaba a sanar a los pueblos comenzaban a responder positivamente siguiendo a Jesús. E inclusive aún personas que el Señor sanaba y luego le decía: vete a tu casa porque tu fe te ha sanado, como en el caso de Bartimeo el ciego. Jesús no le dijo: ven, seguidme porque te sané, sino: vete porque tu fe te ha sanado o te ha salvado. Sin embargo, este se levantó y comenzó a seguir a Jesús en el camino. En San Juan capítulo 6, la palabra del Señor revela que una gran multitud seguía al Señor porque veían los milagros y las señales que hacía con los enfermos. En otras palabras, los pueblos, las provincias, las aldeas estaban respondiendo positivamente al plan del Señor, al programa del Señor. Ahora bien, cuando él fue a Capernaum e hizo la mayoría de sus milagros, allí hubo problema. Cuando se fue a Betsaida e hizo la mayoría de sus milagros, allí hubo problema. Cuando se fue a Corazín e hizo la mayoría de sus milagros, allí hubo problema. ¿Y cuál fue el problema que hubo? Que la gente de ese pueblo recibieron los milagros, pero los milagros, las sanidades, las liberaciones, la palabra pura de Dios que ellos recibieron no provocó ninguna emoción positiva en ellos, mucho menos arrepentimiento. Y fue tan grave el asunto que el Señor se levantó y comenzó a decir: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, hubiesen permanecido hasta el día de hoy. Oh, tú, Capernaum, que eres famosa hasta el cielo, hasta el Hades o hasta el infierno, será pisoteada su abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, aseguro que hubiese permanecido hasta el día de hoy. El asunto es que yo te quiero preguntar en esta mañana: ¿qué importancia tiene un milagro de Dios para ti? Permíteme decirle que alrededor del mundo hay millones de personas necesitando
un simple toque del poder sanador y libertador de Dios. Y la mayoría de ellos mueren en su agonía, mueren en su dolor y nunca le llega la visitación milagrosa de Dios. No porque Dios no sepa que estas personas tienen necesidad. El asunto es que lo que nos mueve a nosotros no mueve a Dios. Lo que mueve al ser humano no mueve a Dios. Es que Dios no se mueve por la necesidad que usted, yo y los demás puedan tener. Lo que mueve a Dios es su santa voluntad, es sus santos programas, los cuales se han programado en la eternidad. Lo que quiero decirte con esto es que cuando una persona recibe una sanidad, recibe un milagro, recibe una visitación de Dios, ya eso se planeó en la eternidad, hace muchos tiempos atrás, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Por eso, a la hora de que Dios haga un milagro con nosotros, no solamente hay que decir gracias, sino ser agradecido. ¿Alguna vez usted recibió algún milagro de Dios? Levanta tu mano. Te repito, eres bienaventurado. Dios no toca a todo el mundo. Dios no hace milagros a todo el mundo. Dios no sana a todo el mundo. Vea que dice la Biblia en Lucas 4:25. Lucas 4:25. Dice el Señor: de cierto os digo que en los días del profeta Elías Tisbita había mucha viuda en Jerusalén o en Israel. Muchas. Pero solamente a una viuda le fue enviado Elías. Dios conocía la necesidad de todas las viudas de Israel en ese tiempo de sequía, de hambruna. Por supuesto que sí lo conocía. Y por supuesto que sí veía la necesidad. Pero la necesidad no mueve a Dios, sino su propósito. Si tú estás aquí en esta mañana, no ha sido porque fuiste movido, aleluya, por tu necesidad, sino que Dios te movió porque ese era su propósito, para que usted estuviera aquí en este día. Levante la mano y diga gloria a Dios. Lo que Dios te provee, lo que Dios te da, no es pensando en tu necesidad, es porque Él lo decide hacerlo, porque te ama, sin que tú te lo merezcas, porque te escogió, sin que tú le haya dicho que te escogiera, porque te separó, porque te compró, porque hizo acepción contigo, sin que tú le pidieras que lo hiciera. ¿Alguien me está entendiendo? Había muchas viudas, pero dice, solamente una viuda recibió la visitación de Dios por medio del profeta Elías. Y muchos leprosos, sigue diciendo, y muchos leprosos había en los días de Eliseo. Pero solamente Naamán el sirio recibió sanidad. ¿Por qué usted cree que Jesús estaba diciendo eso? Porque la gente de Nazaret, los religiosos de Nazaret, el pueblo de Nazaret, comenzó a decirle, los muchos milagros que ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en nuestra tierra. Y lo que el Señor le estaba queriendo decir a ellos, los milagros no son para todo el mundo. Los milagros no solamente son para los que los piden, los milagros son para aquellos que Dios ha escogido para hacerles un milagro, porque los milagros son de Dios. Por eso es que dice la palabra que Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho mucho de sus milagros. ¿Alguien me está entendiendo? Tu propósito, tu milagro tiene propósito. Y es ahí donde muchos se pierden. La dirección, el programa, la bendición de Dios. Cuando solamente reciben la sanidad y siguen su camino. Cuando solamente reciben su milagro
y siguen su camino como que si nada hubiese pasado. Dile al que está a tu lado, tu milagro tiene propósito. Tu milagro tiene propósito. Cuando Dios te sana, no te sana solamente pensando en quitarte el maleficio. Cuando Dios te toca para sanarte, pero también te toca para que tú te transformes en un sanador de los demás. Cuando el Señor te liberta, no lo hace pensando solo en tu liberación, lo hace para transformarte en una máquina libertadora. Cuando el Señor derrama gracia sobre ti, no derrama gracia sobre ti para que tú te veas más bonito, sino que lo hace para que usted dé por gracia lo que por gracia ha recibido. Levante la mano, diga gloria a Dios. ¿Sabe que el Señor le dijo a Abraham? Génesis 12:2, te bendeciré y tú serás de bendición. Por eso es que muchos piden bendición y no reciben. Y ayunan, y oran, y claman, y gimen, y hacen ayuno, y hacen silicio, y hacen oraciones, y ora el evangelista por él, y ora el profeta, y ora el apóstol, y oran los hermanos, y oran los ancianos, y todo el mundo ora por él o por ella, y aún así no recibe. ¿Por qué? Porque Dios conoce el propósito de tu corazón. Cuando usted entienda que la bendición que usted está pidiendo no es para usted, cuando usted entienda que la abundancia que Dios te va a dar no es para usted, cuando usted entienda que ese carro que está pidiendo, que esa casa que está pidiendo, que ese dinero que está pidiendo no va a ser para su deleite, sino para ser de bendición a los demás, hasta que usted entienda que tiene que compartir con lo necesitado lo que Dios te ha provisto, entonces Dios va a poner abundancia en tu mano. Porque Dios le da pan al que come, pero le da semillas al que siembra. ¿Cuánta gente que solamente piden pensando en ellos? Cambie su percepción, cambie su petición, alinee su corazón. Pida menos para usted, pida más para los demás. Dile al que está a tu lado, pide menos para ti, pide más para los demás. Preocúpate menos por ti, preocúpate más por los demás. Era como Jesús vivía, era lo que Jesús hacía, y por eso siempre vivió alineado con el Padre. Alguien levante la mano y alabe la gloria de Dios. Porque cuando usted pide pensando en usted, posiblemente se le niegue el favor, pero cuando usted pide pensando en los demás, ay, entonces Dios te hace su administrador. Alguien levante su manita y adora hacia el Espíritu Santo. Tu milagro tiene propósito, amigo. Tu milagro tiene propósito. Jesús pasaba por aldeas y dice que le salieron 10 hombres leprosos. Estamos en Lucas 17:11. Leprosos. 10 hombres condenados a muerte, porque no había antídoto para ese virus, para esa enfermedad de lepra. Nadie podía hacer nada por ellos, excepto Dios. Ellos reconocieron eso, por eso clamaron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo: vayan al templo. Topa el que está a tu lado y dile: ve al templo. Topa el que está a tu lado y dile: ve al templo. Ve al templo. Porque allí está la bendición de Jehová. Levante la mano y alabe la gloria de Dios. Vayan al templo. Muéstrense allá las autoridades. Muéstrense allá al sacerdote, el que ministra en el templo. Vayan. Y ellos en obediencia fueron. Cuando iban, dice la historia, que la lepra, oiga bien, milagrosamente, instantáneamente, desapareció de ellos. ¿Y qué sucedió? Uno regresó a dar gracias al que lo había sanado, a postrarse a los pies del que lo había liberado, y comenzó a levantar la voz diciendo:
Señor, gracias. Señor, gracias. Y no le importó que los demás lo escucharan. Levantaba y gritaba y decía: gracias, Señor, gracias, Señor. Y el Señor se le para al frente y le hace una pregunta: ¿dónde están los demás? ¿No fueron 10 los que fueron limpiados? El Señor los esperaba a los 10. ¿Sabe cuántas personas han sido bendecidas en esta preciosa casa? ¿Sabe cuántas personas han sido provistas por Dios en esta casa? ¿Sabe cuántas personas han sido liberadas en esta casa? Han sido sanadas, han sido redimidas. ¿Sabe cuántas personas solamente han venido a comer el pan de Dios y a beber el agua de Dios, y cuando se satisfacen se vuelven a seguir viviendo su vida tal cual como llegaron? Miles. Pero el Señor pregunta: ¿dónde están los demás? Hay revelaciones que tú tienes que muchos no la tienen. Y si la tienes, porque Dios te la dio. Y si Dios te ha enseñado que hay que ser agradecido, tú debes de enseñarles a los demás que deben de venir a doblar rodilla aquí delante del Señor y darle gracias. Es decir, muchos no han venido, muchos no han vuelto porque usted no lo ha traído, porque usted no le ha revelado lo que el Señor te ha revelado a ti. Dile que dar gracias o ser agradecido no es solamente dar gracias. Ser agradecido conlleva una actitud, conlleva una acción y muchas de las veces rendición delante del Señor. Levante la manito y diga: gloria a Dios. Yo sé que el Señor le preguntó a él: ¿y dónde están los demás? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿es que tú eres responsable que los demás estén aquí? ¿Por qué viniste a dar gracias? ¿Quién te enseñó que tenías que venir a dar gracias? ¿Acaso no es el Espíritu de Dios? ¿Acaso no es el entendimiento de Dios? ¿Acaso no es la sabiduría de Dios? ¿Acaso no es el toque de Dios? ¿Y por qué no le transmitiste eso a los demás? ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? ¿Quién te enseñó que solamente Jesucristo salva? ¿Quién te enseñó que solamente hay salvación? ¿Quién te enseñó que solamente Él sana? ¿Quién te enseñó que solamente Él te liberta? ¿Quién te enseñó que solamente Él transforma la vida del hombre, de la mujer más vil pecador? ¿Quién te enseñó eso? ¿Acaso no es el Espíritu Santo? ¿Acaso ese conocimiento no fue por medio de revelación? ¿Y por qué no le ha dicho a los demás? Dile al que está a tu lado, dile, compártela a los otros 9, no lo dejes. Tráelo contigo. Dígale al que está a su lado, dile, tráelo contigo. Dile que el que lo limpió de la lepra fue Jesús. Dile que fue su gracia. Dile que fue su misericordia. Dile que fue su favor. Dile que son bienaventurados, porque muchos leprosos se mueren y ellos recibieron la gracia de ser sanados. Alguien levante la mano y diga amén. Ezequías, Segunda de Reyes 20, estaba enfermo. Su enfermedad, dice la historia, de muerte era. Y que vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le habló diciendo: Ezequías, así dice el Señor, así dice Jehová, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Pero dice la palabra que Ezequías se levantó. Ezequías dobló sus rodillas. Ezequías comenzó a clamar a Dios. Comenzó a pedirle perdón a Dios. Oh Dios mío, recuérdate que yo anduve íntegramente delante de ti y yo hice las cosas que eran agradables para contigo. Y comenzó a gemir y comenzó a llorar delante de Dios. Si delante de alguien usted y yo tenemos que doblar las rodillas, es delante de Dios. Dije que si delante de alguien nosotros tenemos que pedir perdón y tirarnos de rodillas y llorar si es necesario, humillarnos, es delante de Dios. Levante la mano y diga amén. Porque el que se humilla delante de Dios gana. Dile al que está a tu lado, el que se humilla delante de Dios gana. Dile, ganas.
Dice la palabra que el profeta Isaías iba por la mitad del patio de la casa real cuando por segunda vez la palabra de Dios vino al profeta diciendo: Isaías, vuélvete donde Ezequías, príncipe de mi pueblo, y ve y dile que yo he escuchado su oración. Ve y dile que yo he visto su lágrima. Ve y dile que yo lo sano. Y ve y dile que al tercer día subirá a mi casa. No, usted no entendió. Si hubiese entendido eso, hubiese dicho un amén. Dile que yo lo sano, pero dile que al tercer día Él subirá a mi casa. ¿Y a qué se va la casa de Dios? ¿A qué se viene a la casa de Dios? Levanta la mano y adóralo. A eso viniste. Así, adóralo, 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 adóralo. A eso viniste, adóralo. No te canses de adorarlo. Vamos, 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 vamos. Es que a eso se viene. Adorar al Supremo. Adorar al Rey de Reyes. Adorar al Señor de Señores. A darle gracias. A darle gracia y a darle adoración al que se la merece. Él al tercer día subirá a mi casa. Cuando Dios te toca y hace un milagro en tu vida, el fin de ese milagro no es sanarte. El fin de ese milagro es salvarte. El propósito de mi milagro no es sanarme, sino salvarme. Sino llevarme a un terreno de convicción, de sabiduría, de saber que Dios me ama y que es capaz o fue capaz de hacer por mí lo que no ha hecho por muchos otros. ¿Qué vio usted en Marcos 2? Jesús llegó a la casa, yo le llamo la casa apostólica. La casa que estaba en Capernaum. Hacía tiempo que Jesús no llegaba, hacía unos meses. Así que cuando Jesús llegó, la gente se dio cuenta que el Señor estaba ahí. Y la casa se llenó de tanta gente que ya nadie podía entrar por la puerta de la misma. Y en ese momento fue traído un paralítico en un lecho cargado por 4. Con el fin de que Jesús lo sanara. Estos 4 o estas 5 personas no tenían otro propósito a no ser recibir la sanidad o el milagro de Dios. Se pararon a la puerta y vieron que no podían pasar. Y dice que subieron al paralítico al techo de la casa e hicieron una apertura y bajaron al mismo por dar apertura a la presencia de Jesús. Dice el verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ¿eres sanado? No. ¿Vas a recibir lo que viniste a buscar? No. ¿Eres muy valiente? No. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Levante su mano. Oh, gloria a Dios. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Lo que yo pretendo decirte es que todo el que está enfermo quiere ser sanado. Pero el Señor está diciendo en esta mañana: la salvación es más importante que la sanidad. Yo no sé si entiendes. Póngase de pie los que están entendiendo y levante su mano y diga: gloria a Dios. Tu salvación es más importante que tu sanidad. Puede ser que usted reciba una sanidad y no tenga la salvación. Parte de este mundo sin Cristo, su alma se pierde. Pero ¿qué importa si morimos con tal enfermedad y nos vamos al cielo? ¿Acaso no ganamos? Si lo hemos ganado todo en esta tierra y perdemos la salvación del alma, todo lo hemos perdido.
Pero quizás si no hemos logrado nada en esta tierra, pero logramos ser salvos, todo lo hemos ganado. Porque cuando estemos en la presencia del Señor, nadie va a quitar nuestro gozo, nadie va a quitar nuestra alegría, nadie va a quitar. Yo no sé si tú me estás entendiendo que pueda alabar el nombre del Señor. Dice que saltaremos como becerros de la manada. Levante la mano y alabe la gloria de Dios. Tus pecados te son perdonados. Porque ellos no fueron a buscar perdón de pecado, fueron a buscar sanidad. Sí, porque tu sanidad tiene propósito. Tu milagro tiene propósito. Si Dios no permitió que te mataras en ese accidente, no fue porque muy bonito tú eras. No fue por tu bondad que Él te libró. Es porque tiene un propósito de salvación para ti. Confiéselo, confiéselo, diga: Dios tiene propósito de salvación para mí. Confiéselo: Dios tiene propósito de salvación para mí. Y diga: y para mis hijos. Come on, vamos. Diga: y para mis hijos. Y para los hijos de mis hijos. Y sígalo diciendo: y para los hijos de mis hijos. Y dígalo: y para toda mi generación. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Después que lo hubo perdonado, después que lo hubo salvado, entonces le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Eso no era lo más importante. Lo más importante fue lo que pasó primero. Ay, hermano, estoy triste porque yo no tengo la casa que quiero tener. Ajá. Entonces, ¿tu felicidad es la casa? Ay, hermano, estoy triste porque no tengo la camioneta que quiero tener. Entonces, ¿tu felicidad es un carro? ¿Tu felicidad es 4 llantas? Ah, hermano, estoy triste porque no me casé con el hombre, la mujer que quería casar. Entonces, ¿tu felicidad depende de un mortal? ¿De un ser humano? Por eso es que el profeta habló diciendo: aunque no hayan vacas en los corrales, aunque no haya mantenimiento en las empresas, yo con todo bendeciré a Jehová. Dios me haya dado lo que yo quiero recibir o no, yo con todo haya recibido la casa que quiero o no, con todo yo bendeciré a Jehová. Porque tengo el tesoro más importante. Me sane Dios o no me sane, yo le serviré y adoraré a Jehová. Porque Él es mi Dios. Por encima de mi abundancia y por encima de mi escasez. Levante la mano y declárelo, dígalo: Él es mi Dios por encima de mi abundancia por encima de mi escasez. Levanta tus manos, levanta tus manos. Levanta tus manos. Yo profetizo sobre ti en el nombre de Jesús que vendrá abundancia en tu vida. Abundancia del poder de Dios. Pero no para autosanarte, sino para que tú vayas en el nombre de Jesús y sane a los enfermos. Desato y declaro sobre tu vida, profetizo sobre ti en el nombre de Jesús, que recibirá abundancia de panes, abundancia de agua, pero no para cubrir tu necesidad y la necesidad de tus seres queridos, sino para llevarle pan al hambriento y agua al sediento. Declaro y profetizo sobre ti que tu corazón será lleno de amor. No para que te ame a sí mismo,
sino para que ame aún aquellos que te odian. Declaro y desato la gracia de Dios sobre ti en el nombre de Jesús, para que dé por gracia lo que por gracia usted ha recibido. Hay presencia de Dios en este lugar. Oh, gloria a Dios santo. Hay presencia de Dios. Oh, gloria al Señor. Hay presencia de Dios. Oh, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones de la tierra. Porque te bendeciré y tú serás de bendición a otro. Oh, cuando usted tiene un corazón para Dios. Cuando usted tiene un corazón para Dios, tienes un corazón para los demás. Tienes un corazón para tu prójimo. Porque no puede amar a Dios y odiar a tu prójimo, no. Entonces Dios te transforma en un administrador de sus bienes. Solo así se es bendecido por Dios. Solo así se es bendecido por Dios. Para ser bendecido por Dios, para recibir los bienes, la abundancia de Dios, primero hay que decirle: sana mi corazón, endereza mi corazón, limpia mi corazón y pon en mi pecho un corazón como el tuyo. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor. Los que están en casa también adoran al Señor con nosotros. Dios te quiere sanar. Dios te quiere redimir. Pero lo más importante no es tu sanidad física. Lo más importante es tu salvación. Así que ahora recibe sanidad. Y que esa sanidad te haga entender que el Señor está contigo. Ahora recibe lo que te hace falta. Desato y declaro sobre ti que lo que hoy es tu problema, mañana será tu testimonio. Ahora recibe sanidad, recibe liberación. Pero asimismo levanta tu mano y dile: Jesús, entra a mi corazón. Jesús, entra a mi vida. Jesús, perdona mis pecados. Jesús, límpiame con tu sangre. Jesús, hame un hombre diferente. Jesús, hame una mujer diferente. Jesús, quítame este vicio. Jesús, quítame este pecado. Jesús, rompe la cadena que me ata mi alma. Dile lo que le quiera decir.